creo que Juan Manuel es una especie extraña. Uno de los mejores de los últimos 10 años, sin lugar a dudas. Marcado, preciso, del buen boxeo. Es un peleador muy inteligente, ¿no? Un peleador que te pelea muy bien al contragolpe. Esos peleadores son difíciles. No me hubiera gustado enfrentarme a uno como Juan Manuel Márquez. Juan Manuel Dinamita Márquez. Después de 22 años de carrera boxística y 65 peleas profesionales, Juan Manuel Márquez, también conocido como el Dinamita, llegó a la cima del deporte mundial. Conquistó campeonatos mundiales en 4 divisiones de peso distintas y obtuvo 9 cinturones de campeonato en total. Here is the WBO Super Bantamweight Champion of the World, Agapito El Ciclón Sánchez. En 1997, el joven mexicano de apenas 23 años de edad, Juan Manuel Márquez, consiguió la oportunidad de enfrentarse al supuesto ciclón de la República Dominicana, Agapito Sánchez. En ese entonces, el dominicano mantenía un récord de 20 victorias con 27 años de edad, mientras que el aún más joven mexicano ya tenía 19 victorias a su nombre. Sánchez ya comenzaba a hacerse de su fama por ser la mentalidad de Agapito Sánchez. Y el 21 de abril de 1997, en Inglewood, California, la pelea comenzó. En ese entonces, Juan Manuel Márquez seguía manteniendo un estilo de pelea enfocado en el contragolpeo, por lo que el mexicano encontraba éxito tirando combinaciones de golpes justo después de que su contrincante lo intentara atacar, por lo que en los primeros rounds de la contienda vimos a Agapito siendo el que buscaba el combate persiguiendo al mexicano. Number one, while Sanchez suffered a cut over the king in his corner, and he's one of the best cutmen in all. Bodak is as good as there is right now in situation. It makes it a lot worse. This is round 2. They're scared. Don Coryell on the sideline of the Chargers. One of the most significant punch in the first round. A good long range. Suddenly they step into one another. Put the title on the line. You know, you talked about the Chargers. Yes. Last time we saw Marquez, he was fighting. Best days might have been with Green Bay, and he finished up. He's very patient in the ring, Tommy. He always sticks to it with the left hand of Sanchez. Best single individual performance on one night when he fought. It was a brilliant show. Chuck Bodak's going to be just on the other side. Sin embargo, al darse cuenta de que el contragolpeo del jovencito estaba siendo más efectivo que su agresividad, Agapito recurrió a su estrategia preferida, los golpes bajos. El golpe ilegal lastimó al joven mexicano, pero Márquez rápidamente se recuperó y claramente se mostró muy molesto con las tácticas sucias del dominicano, por lo que a partir de ese momento en el combate, Juan Manuel Márquez optó por aumentar el nivel de agresividad y la pelea comenzó a ser un castigo impresionante para Agapito. In the final minute of that last round, in the beginning, Marquez a moment ago, Sanchez
just came as a result of a headbutt in the first round. So each man very respectful. Nice up. Al verse frustrado y lastimado, Agapito no podía hacer más que recurrir una y otra vez a los golpes bajos, cosa que solo hacía enojar al mexicano más y más. Y entre más tácticas sucias utilizaba Agapito, más castigo le propinaba Juan Manuel Márquez a él. Excuse me, this is the 10th round. This is the 10th round or so for about 20 seconds. Preceding round. And going to go down. What a great moment by Sanchez. Sanchez would like to get closer, but Marquez really doesn't always continues to make Sanchez fight from the outside. Sanchez height of about 5 yards, so he does have close. Round number 11 brings him out of the corners. That is Sanchez. Todd is a dramatic turnaround in the scoring in the front, and then losing a point. Suddenly, at least on my card, he's 5 points down. Sanchez has got to knock Marquez out if he wants to take this off. In Sanchez, he's come out as active as he's been at the start of any round. Fought a little bit too long about that one, I think. Russell, the referee, and Marquez. Very hard shot. I think he's been slowing up here. I think He did cascade in and bounce off, but there is blood coming. There's the bell. Two fighters out, no touch gloves. the final round of the Whitaker. But he did have points to people for their aggressiveness. Trying to make 111, if I remember. I don't. Sometime Not come out with fire in his eyes the way that he did in that last round. In fact, well, Marquez bleeding from the nose, but I think this is really lighter and at 120. Y después de 12 rounds y un castigo histórico, los jueces le otorgaron la victoria al jovencito de 23 años Juan Manuel Márquez. Without success. He's a very popular fighter here in Los Angeles. Chuck Hassett scores about 120. Manuel WBO featherweight champion of the world, Juan Manuel Márquez. And now the new WBO interim lightweight champion of the world, and still the Ring Magazine lightweight champion of the world, Joel Castillo. Para el 2008, Joel Cepillo Casamayor ya tenía un récord con 36 victorias y 22 knockouts a su nombre. Ya se había enfrentado a grandes nombres como José Luis Castillo, a Celino Freitas y recién le había quitado los campeonatos del mundo al temible Diego Corrales. Casamayor traía el momentum de su lado, ya que venía de una victoria importante sobre Corrales y además tuvo una victoria también sobre Michael Katsidis, que se encontraba invicto hasta que fue noqueado por Casamayor. Es decir, que el cubano se sentía en la cima del mundo, era campeón y recién había vencido a rivales de talla mundial. No había nadie que pudiera pararlo en su división, o por lo menos eso era lo que él pensaba. Pero la realidad es que debido a todo el éxito reciente en la carrera de Casamayor, no fue ninguna sorpresa cuando una gran cantidad de expertos y aficionados lo eligieron al cubano favorito para vencer al mexicano Juan Manuel Dinamita Márquez. A diferencia de Casamayor, que venía de victorias importantes, Juan Manuel Márquez acababa de ser derrotado por Manny Pacquiao, pelea donde Márquez visitó la lona. Además, Márquez tendría que subir una división de peso para enfrentarse a Casamayor. Márquez peleaba en el peso superpluma, pero Casamayor era campeón en el peso ligero. Es decir que Márquez tendría que probar suerte en una división más pesada en contra del campeón número 1 del peso ligero. Y Casamayor sabía todo esto, sabía que estaba pasando por una buena racha y sabía que tenía amplias posibilidades de vencer a Márquez. Y el Cepillo no tardó nada en hacernos saber su opinión sobre la pelea y su rival. Joel Casamayor dio su pronóstico para el combate en contra de Márquez diciendo: "Le voy a dar la tunda de su vida y lo voy a noquear, estoy en el mejor momento de su carrera". Pero luego continuó hablando y literalmente dijo lo siguiente: "A los mexicanos no les va a gustar, pero les voy a regresar a Juan Manuel Márquez derrotado y con una golpiza. La verdad, para mí Márquez ni parece mexicano. Creí que era salvadoreño o algo parecido, porque los mexicanos son valientes, pero eso le falta a Márquez". Sin embargo, Casamayor no paró ahí, no paró con las palabras. El Cepillo también comenzó a atacar físicamente a Márquez. En la rueda de prensa y en el pesaje lo insultaba, le gritaba, lo empujaba, le llevó a tirar su sombrero, etcétera, etcétera.
Fue en esos momentos donde Joel Casamayor se convirtió en el peleador más hablador al que Márquez alguna vez se había enfrentado. Y por fin, después de tantos insultos y burlas, después de tantos ataques, llegó el día 13 de septiembre del 2008, fecha en la cual tomaría lugar el combate entre el ex campeón y retador mexicano Juan Manuel Márquez y el campeón del mundo de peso ligero Joel Casamayor en Las Vegas, Nevada. Y con el sonar de la primera campana había llegado la hora de comprobar si todo lo que había dicho Casamayor era realidad o si solo estaba hablando por hablar. Y la verdad es que al inicio del combate sí parecía que Casamayor estaba en camino a lograr lo que había prometido. Los primeros 4 rounds del combate fueron cerrados, pero ligeramente a favor del cubano. Márquez todavía no se lograba acostumbrar al estilo de Casamayor, ni a la guardia zurda del cubano, ni a la nueva división de peso. El mexicano tardaba en adaptarse a la pelea, y con cada round que pasaba, Casamayor sumaba un round más ganado en las tarjetas de los jueces. Pero esa era la estrategia del mexicano. El entrenador de Márquez, Nacho Beristain, le pidió a su peleador que se tomara los primeros rounds del combate para adaptarse a la pelea. Márquez y su entrenador sabían que estaban regalando los asaltos a su rival, pero aún así siguieron con esta estrategia. Y después de algunos asaltos, Casamayor estaba ganando la pelea claramente. El cubano ganó los primeros 4 rounds mínimo. Pero tampoco es que estuviera dominando ampliamente. Casamayor conectó más golpes que Márquez, pero Márquez conectaba constantemente también. El mexicano hacía ajustes con cada round que pasaba. Y por fin, en el quinto asalto de la pelea, las cosas cambiaron ampliamente. Y a partir de ese quinto round, Juan Manuel Márquez comenzó a dominar la pelea. Márquez conectaba golpes de poder a placer, y Casamayor no podía hacer mucho más que intentar contraatacar, pero siempre terminaba fallando sus golpes. Y en ese mismo quinto asalto, Márquez le conectó un recto de derecha perfecto al rostro de Casamayor, golpe que terminó por abrir una cortada en la ceja del cubano. Y a partir de ese momento, Casamayor tendría que pelear con sangre escurriendo hacia su ojo, impidiendo su vista por el resto de la pelea. Casamayor había ganado los primeros 4 rounds del combate, pero Márquez comenzaba a ser cada vez más dominante. El mexicano ganó claramente el quinto, sexto y séptimo asalto, y el dinamita seguía conectando cada vez más y más golpes. Y por fin, en el 11º round de la pelea, Juan Manuel Márquez mandó a Joel Casamayor al suelo. Having a better run for Casamayor. Well, took a good shot right there. A lot of times people see a brawl, they think that's a good fight. And he drops him with a big right hand. Big right. This is the first knockdown. He missed with the left hand. And there's the right hand right on the chin. The way you draw it up in the gym. Casamayor se levantó del suelo para seguir peleando, y con alrededor de 20 segundos restantes en el round, Márquez salió con todo de la esquina para intentar noquearlo en el poco tiempo que restaba. Casamayor trató de abrazar al mexicano para intentar perder tiempo y sobrevivir hasta que sonara la campana, pero Márquez seguía atacando sin parar, y con tan solo 10 segundos restantes, Márquez volvió a enviar al cubano al suelo, y ahí, por primera vez en su vida, Joel Casamayor fue noqueado. Casamayor has never been knocked out. He's down again, and that's it. It's over. Juan Manuel Márquez is the champion. That's just what Márquez wanted. Defending IBO lightweight champion of the world, El Torito, Juan Baby Bull. En febrero del 2009, a Juan Díaz se le hizo fácil aceptar enfrentarse al experimentado peleador mexicano Juan Manuel Dinamita Márquez. Márquez venía de perder recientemente en contra de Manny Pacquiao, por lo que se pensaba que el Dinamita no estaba en su mejor momento, y además el Torito confiaba plenamente en que la diferencia de edades le daría la ventaja a él en la contienda. Márquez de 35 años y Díaz de 25, una diferencia de 10 años que el Toro quería explotar. El estilo tanto de Díaz como de Márquez eran estilos de pelea explosivos. El Torito era un peleador directo que vivía de la agresión, mientras que Márquez era un contragolpeador que disfrutaba pelear en contra de rivales agresivos. Tenían estilos que encajaban a la perfección, y ambos tienen el poder de lastimar al otro en cualquier momento. Y si le suman que estarían 2 cinturones de campeonato mundial en juego para esta pelea, haciendo que el ganador de la contienda se convierta en el campeón unificado de la división, no había forma de que esta pelea fuera una decepción. La pelea comenzó, y Juan Díaz intentó sacarle provecho a su juventud lo antes posible. Desde el sonar de la primera campana, Díaz salió con toda la agresividad a presionar al Dinamita. Díaz sabía que al ser más joven tendría ventaja en cuanto a su estamina, por lo que podría darse el lujo de gastar más energía a lo largo de la contienda, mientras que Márquez tendría que cuidarse un poco más de no tirar golpes sin razón, ya que podría llegar a cansarse más rápido que su rival 10 años menor que él.
Márquez tenía que ir paso a paso, esperando los momentos adecuados para responder a la intensidad de su oponente. Sin embargo, tanta paciencia hacía lucir efectivo al ataque del Torito, y con su velocidad de manos y su presión alta, Juan Díaz comenzó a imponer dominancia en la contienda y ganar round tras round. Big left hook by Diaz, straight right hand by Marquez. Diaz jabbing and hunting. Marquez going to the body and coming back up. Missed the right hand. What a round. Here we say Diaz driving in, so called a left hook right there, and had probably more effect than it would have had, except because he had him back and back. And he's maximizing this weight in every punch. A pesar de que Juan Manuel Márquez no se veía en riesgo de ser noqueado, la verdad era que estaba perdiendo la pelea. Sin parar, el jovencito salía al choque a presionar a Márquez, hasta que en el quinto round de la pelea, Díaz logró abrir una cortada sobre el ojo derecho del veterano. Good left hook by Diaz again, and a right hand at the end of the round by Marquez. And there's blood above the corner of Marquez's right eye. And I was just about to say, Emmanuel, whose face can hold up? Whose features will hold up under all this leather? Este fue el momento donde el Dinamita se dio cuenta que debía comenzar a responder a la presión del jovencito e intentar ponerle fin a su buena racha de ataques. Márquez sabía que ya habían pasado 5 rounds donde Díaz había salido con todo, entonces sabía que ya era hora de que el toro comenzara a cansarse, porque por más joven que seas, al salir round tras round soltando todo lo que tienes, solo es cuestión de tiempo antes de que comiences a quedarte sin gasolina. Márquez comenzó a conectar golpes cada vez más seguido, contragolpeando a un Juan Díaz que aunque comenzaba a verse cansado, nada más no daba respiro, seguía presionando e intentando lastimar al Dinamita, pero el toro estaba perdiendo intensidad. Y luego vimos a Márquez regresarle el favor a Díaz, haciéndole una cortada sobre su ojo derecho. Y luego, en el octavo round, vimos a Márquez conectar un gancho izquierdo que hacía tambalear al Torito. This is amazing. Marquez is a good defensive fighter, but Diaz overwhelms his defense, overtaxes it kind of dire way here against Marquez. Well, we told you how Marquez adjusts and comes on. And Diaz got caught with a left hook and he looks stunned. 25 seconds to go. Ken, the great technician, fired away. No, don't worry about that cut. The cut is okay. Here you see Marquez mixing up his punches to the outside and between the gloves. I think that left uppercut between the gloves right there was a shot that caused the cut. You can see the blood just on his. And here is a left hook that he catches with the head, which he just simply didn't see the punch. And it's a punch that hurts his arm. Al inicio del noveno asalto, las tarjetas de los jueces estaban bastante parejas. Un juez tenía ganador a Juan Díaz, otro a Juan Manuel Márquez, y el último tenía marcada la pelea como un empate. El Torito había ganado los rounds al inicio de la contienda, pero Márquez había logrado darle vuelta a las cosas, y ahora se encontraban prácticamente empatados. Solo que como el Dinamita fue paciente y no gastó toda su energía al inicio de la pelea, el que ahora estaba dominando el combate era él. Y esto se vio reflejado claramente en el noveno round de la pelea, ya que cuando solamente quedaban 35 segundos para que finalizara el asalto, Márquez conectó 2 golpes de derecha que enviaron al jovencito al suelo. Dire way here against Marquez. Well, we told you how Marquez adjusts and comes on. Diaz got caught with a left hook and he looks stunned. 25 seconds to go. Ken, the great technician, fired away. No, don't worry about that cut. The cut is okay. You see Marquez mixing up his punches to the outside and between the gloves. I think that left uppercut between the gloves right there was a shot that caused the cut. You can see the blood just on his. And here is a left hook that he catches with the head, which he just simply didn't see the punch. And it's a punch that hurts his arms. When if he stops it, it'll be the first thing he's done in the fight. Though Marquez is the much more experienced, in fact, it's Diaz who's had more experience. Fighting in his hometown. And he's supposedly the stronger man. And he's hurt. A huge uppercut. Díaz logró levantarse e intentó sobrevivir los pocos segundos que faltaban antes de que sonara la campana, pero con un uppercut a la mandíbula, Márquez volvió a enviar a Díaz al suelo, y aunque quedaban pocos segundos para terminar el asalto, al ver al Torito desmoronado en el suelo, el referí no tuvo otra opción más que dictaminar el final del combate, nombrando así a Juan Manuel Márquez el campeón del mundo. And look at Marquez go to the body. Look at him go to the body to try to set up the finish, and what a right hand, and that will be that. What you just saw was a really good young fighter knocked out by a great old fighter.
right hand, but what amazed me was the precision and the accuracy of the punches from Marquez. He didn't miss too many punches, and he was punching from all angles, even as he was twisting and turning. The mark of an experienced fighter. A straight right hand, and then the uppercut produced that first knockdown. The second knockdown is really almost a formality on a brilliant right uppercut. Well, let me say this. That's as sensational as any performance Manny Pacquiao's ever produced. Manuel Dinamita Marquez. Under Toowoomba, Australia, the challenger, and WBO interim world champion Michael Katsidis the Great. En noviembre del 2010, el campeón de peso ligero, Juan Manuel Márquez, acordó pelear en contra de Michael Katsidis en el MGM Grand Arena de Las Vegas. En ese momento, este era un combate entre los dos mejores peleadores de peso ligero en el mundo. Por un lado tenías a Juan Manuel Márquez, que no solo era el campeón mundial por parte de la Asociación Mundial de Boxeo, sino que también era el campeón lineal de la división. Y del otro lado tenías a Michael Katsidis, que era el rival mandatorio para Márquez, y que venía enrachado con 4 victorias consecutivas. La más reciente en contra de un rival invicto con más de 30 peleas ganadas. Es decir que el ganador de esta pelea, independientemente de los títulos, podía llamarse a sí mismo el mejor peso ligero del mundo. Katsidis y Márquez eran unos guerreros de sangre y agallas, que pelearon hasta que ya no pudieran mover un músculo. Ambos habían demostrado esto y una y otra vez. Katsidis era un peleador directo que vivía de la agresión, mientras que Márquez era un contragolpeador que disfrutaba pelear en contra de rivales agresivos. Tenían estilos que encajaban a la perfección y ambos tenían el poder de lastimar al otro en cualquier momento. No había forma de que esta pelea fuera una decepción, pero la verdad era que se esperaba una victoria clara para el pugil mexicano. A pesar de ser 7 años mayor a su rival, Márquez era el peleador más rápido y más técnico, y mientras que el australiano tenía mayor pegada, su defensa estaba entre las peores de la división. Era la diferencia en experiencia y técnica lo que mantenía a Juan Manuel Márquez favorito en las apuestas, pero lo que vimos en ese combate superó cualquier expectativa y sorprendió a todo el mundo. El combate comenzó, y Márquez empezó a soltar ganchos al cuerpo de Katsidis desde el campanazo inicial, en búsqueda de un triunfo rápido, y el australiano no pudo responder ante la presión del peleador azteca. Para el segundo episodio, la pelea ya estaba al tú por tú en la corta distancia, cosa que aprovechaba el mexicano para conectar precisos ganchos a la zona hepática de su rival, y luego lo remataba con combinaciones a la cabeza que enrojecían el rostro del australiano. Hasta ese segundo asalto, Juan Manuel Márquez estaba claramente siendo el vencedor del combate. Sin embargo, en el tercer episodio, Michael Katsidis sorprendió a Márquez con un gancho de izquierda a la mandíbula, y lo mandó de espaldas a la lona. And Marquez is on his butt. And seriously hurt. Tremendous shot. The biggest punch Marquez has taken since he fought against Pacquiao. And Katsidis is going to be hard to hold off. Michael Katsidis is thinking of his lost brother. 2 minutes left in this round. He's fighting for 2. Just as he told us. What an opportunity. Remember that Marquez survived those 4 knockdowns by Pacquiao. Katsidis caught him with a left hook again. Marquez momentarily wobbled. There's a right cross for Márquez se reincorporó antes de la cuenta de protección del referí. El australiano no lo pudo rematar tras una rápida recuperación del mexicano. Sin embargo, ese knockdown fue una sorpresa para todos. Todos sabían que sería una pelea aguerrida y de muchos golpes, pero nadie realmente pensaba que Márquez, siendo el favorito en las apuestas debido a su superioridad en experiencia, pudiese ser noqueado por Katsidis, cuando el mexicano ya se vio enfrentado a rivales de élite como Manny Pacquiao y Floyd Mayweather Jr. Pero la pelea continuaba, y de a ratos se tornaba gris para el mexicano. En el cuarto giro, Katsidis siguió presionando en corto, conectando sus combinaciones a la cabeza de Márquez, quien respondió con ganchos al hígado que detuvieron al impetuoso australiano. El australiano no paraba de ir hacia adelante, conectando buenos golpes a la cabeza de Márquez, pero el dinamita no se daba por vencido, y por fin el quinto round fue un round que Márquez dominó de principio a fin, con ganchos de hígado y uppercuts que detuvieron la agresividad de Katsidis, quien mostraba una gran condición física al soportar el castigo a las zonas blandas. Y en el sexto asalto vimos los intercambios de golpes más salvajes de la pelea, sacando la peor parte Katsidis con inflamaciones en ambos pómulos y una cortada en la ceja izquierda. Smother Marquez. Good technique on the inside by Marquez. As these guys work,
And it's been a beauty. Juan Manuel Marquez and Michael Katsidis. Marquez 51-5-137. Márquez estaba retomando el control del combate round por round. Sin embargo, Michael Katsidis se veía que aún tenía la ventaja de ese knockdown en el tercer asalto en las tarjetas de los jueces, por lo que no se podía dar por vencido estando tan cerca de la victoria. Y efectivamente, el australiano logró ganar el séptimo round al presionar a Márquez, replegándolo contra las cuerdas y castigándolo con combinaciones a la cabeza. Y para el octavo round regresábamos al tú por tú. El retador siguió con su presión ante el mexicano, quien retrocedía ante las embestidas de su rival, pero respondía con potentes combinaciones que sacudían la cabeza del australiano. Motivated by the death of his brother last month. Fighting with a heavy heart but a ton of inspiration. Michael Katsidis has done everything he could possibly do for 8 rounds against one of the greatest fighters in modern history. What a left hook upstairs by Marquez. Katsidis keeps firing away. Major League stuff. El desenlace del combate fue en el noveno round, cuando Márquez desmadejó a Katsidis al conectarlo con un uppercut de derecha. El australiano siguió de pie ante la embestida del campeón, que lo siguió golpeando con combinaciones a la cabeza sin respuesta, obligando la intervención del referí. Después del castigo, Katsidis terminó con una hemorragia en la ceja izquierda al decretarse knockout a los 2 minutos 14 segundos del noveno asalto. Y con ese resultado, Márquez retuvo sus coronas mundiales y mejoró su récord a 52 triunfos con 38 knockouts. Watch Marquez to come on. He's looking to finish. Watch the combinations flow. He knows how to bring those shots up to the belt to when the guy's trying to clinch. You're watching one of the greatest combination punchers ever to function in the sport. Roger punches from so many different angles, man. You see, just can't even see him. And Good Kenny call, Bayless great stops the call, fight. great call. What a Fight, show. Kenny Bayless. That wasn't a show of disrespect to Katsidis. That was a show of respect by Bayless. He was saying, you fought this well, you don't deserve to take any unnecessary... The winner by TKO victory and still Ring Magazine WBA WBO